Entonces vamos a continuar como les decía ya la transición de física a química. Ayer nos quedamos con la densidad y les di la fórmula, no hicimos ejercicios. Ya si terminamos hoy, les doy ejercicios revueltos, tanto de enlaces químicos como de densidad, etcétera. Entonces, esto de la densidad, o perdón, de los enlaces es un poquito más complicado. Es algo con lo que yo también sufro mucho, así que vamos a sufrir juntos. Esto ya es química, ¿verdad? Sí, es química. Entonces, me faltó darles un detallito, pero ese detallito ahorita se los doy más adelante. Entonces, habíamos quedado que una molécula, esto ya lo tiene, es cuando se juntan dos átomos y se forma un enlace. Una molécula está compuesta de dos o más átomos. Una molécula es un enlace. Sí. Y pueden ser unielementales o polielementales. O sea, puede ser un elemento o varios elementos. Y la manera en que se representan gráficamente es mediante un círculo. Ahorita les enseño. Creo que necesito una diapositiva en blanco. Bueno, ahorita la pongo. Recording in progress. Mira. Entonces ya habíamos visto ayer que una molécula, pues básicamente es la unión de dos átomos.
Y estos dos átomos pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos, pero debe existir cierto nivel de compatibilidad. Y cuando hablamos de los elementos, también les mencioné que la diferencia entre un elemento y otro es un electrón. Entonces, la distancia entre el hidrógeno y el helio es un electrón. La distancia entre el helio y el litio es un electrón. Entonces, así va cambiando y cada elemento tiene una propiedad única porque básicamente, pues, varía de un electrón a un electrón. Igual podemos catalogar los elementos en varias familias y eso pues está en la tabla periódica. ¿Ya le puedo cambiar? Entonces, las moléculas pues se representan de esta manera. Tenemos que una bolita representa un átomo y la raya representa el tipo de enlace o el enlace. Como lo vamos a hacer nosotros, vamos a utilizar 2 puntos, una rayita o 2 rayitas. Ahorita les explico por qué. Ahora, para escribir una molécula, utilizamos una fórmula y la fórmula lleva letras. Y esa fue la parte que se me olvidó explicarles ayer. Y Adi lo preguntó y no elaboré, pero hoy sí voy a elaborar. Maestro, disculpe, ¿puede poner un momentito solo la diapositiva anterior? Sí. Un momentito. Gracias. De nada. Hoy ya fui a hacer el examen, hoy, maestro, hoy. No, ¿cómo le fue? Saqué 233. Muy bien. Pero está diferente, lo sentí pues diferente a los otros. Sí, pues cambia un poquito o cambia dependiendo de qué haya sacado la vez anterior. Es que ahí vamos cerca, a ver qué día. Es Mirna, ¿verdad? Ella es Mirna. ¿Mm? Ella es Mirna, la que está hablando. Ahí se volvió. Una que estamos aquí, nada que no. Es mi cara, güey. Sí. Sí, que le escuché a la gente. Se la siento los vendedores. Lo tengo en la punta de la lengua. Hoy le salió bien su examen. 230. Maestro, ¿alguien pasó el examen este día que hicimos el examen? No sé, no me ha llegado el reporte. Oh. Aquí está. Oh, entonces me estoy confundiendo. Pues aquí, por ejemplo, en esta molécula tenemos un montón de letras y un montón de números. Y les digo, fue lo que me pasó a explicar ayer. C8H10
M4 o N. 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 4 o 2. Ok. Sí. Para una diapositiva nueva. Maestro, ¿va a mover esa diapositiva? ¿Cómo? ¿La va a quitar? Es que yo todavía no acabo de escribir. No, o sea, por eso regresé. Oh, ok, gracias. Sí, o sea, necesitaba la otra nueva para explicar lo que no expliqué ahí, que es muy importante. Dijo que es N, ¿verdad, maestro? Es N, sí. N. Maestro, gracias por el video. Yo, ay, disculpe que aproveché que me puse a estudiar. No, sí está bien. Sí, El de ayer no lo ha subido, sí, ¿verdad? lo subí hoy en la mañana. Sí. Ah, ok. Va, pues ahí lo voy a repasar. Muy bien. Solo tengo que dar un- Nomás que me llegó un mensaje diciendo que tenía pues material protegido, la caricatura. Ah, era una carita, creo. Sí. Entonces no sé si se ve o no se ve. Si no se ve, pues la voy a quitar ahorita. No, sí, ayer lo revisé yo el video y está bien todo. Muy bien. Yo lo estudié ayer, el video, resolví los problemas que me faltaban, porque ese día no sé si no fue que no entré o no sé, y no los tenía. Entonces los hice y después verifiqué con el video y pues practiqué y no miré ningún problema en el video, todo bien. Muy bien. No digo el de la mañana, eso es que a lo mejor tiene. Ah, el de hoy, no lo he revisado el de hoy. Yo le mando correo si me da chance. Muy bien. Ya Buenas tardes. una pregunta, ¿se llama estructura Lewis De Luis, ajá. o Lewis? Es por el nombre que la inventó, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. sí, de Luis. De que se pronuncia pues Luis, Luis. O sea, que esa es la fórmula del café. Ah, no les sabría decir. Nomás se Es me la, hizo, nomás se me hizo bonito. es la fórmula de la cafeína. Muy bien. Masa polar, denominación, cafeína, traducción. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso. No sé cuántas más. Oh, cafeína. Está muy largo, pero sabe muy sabroso. Ya, está bien.
ya me gusta. ¿Cómo se llama? Alejandro. Pues básicamente la manera en que se representa la molécula gráficamente es con círculos y líneas. La manera en que se representa la molécula a manera de fórmula es con las iniciales del elemento que vienen de la tabla y números que están abajo, que nos dice la cantidad de átomos de ese elemento en específico. ¿Ya le puedo cambiar? Me espero. Ahorita les enseño cómo funciona este asunto. Maestro, ahí es una CHMO, ¿verdad? N. Ah, N. Sí. Y eso ahorita es lo que nos va a explicar, porque pensé que llevaba 8 de C, 10 de H y 4 de M y 2 de 0 o de O. Es O. No, eso está correcto. Esa interpretación es correcta. Es como si le pusiéramos como 8 cucharaditas de cada cosa y 10 y así. Sí, exactamente. Vamos a ver lo que es el modelo de Lewis y mañana vamos a aprender a balancear dos moléculas. O sea, cuando dos moléculas reaccionan y cómo se balancean. Ujú. Ahora sí le puedo cambiar. Sí, maestro, Ya. por mí. Muy bien. Entonces, como les decía, se me olvidó mencionar esto. Que pues en la tabla periódica tenemos el símbolo atómico. Supongamos H. Y el símbolo atómico o la letra Es el símbolo. es la inicial del elemento en latín. Entonces eso vendría siendo la letra Hidrógeno. que vemos en la tabla periódica. Ujú. El número que podemos tener en una esquina o podemos tener abajo, ese número es el número atómico. Número atómico. Atómico. Y el número atómico es la cantidad de electrones.
acá abajo tenemos que la masa atómica o el peso atómico, que es un número que no me sé de esta cosa, me lo voy a inventar porque no me acuerdo. Es básicamente, por decirlo así, cosa que no es el término correcto, pero para que se entienda mejor. Es la masa atómica, maestro. Ujú, El punto 001. sí, es inventada, ¿eh? Ah, no, la de hidrógeno es 10.07 gramos por molécula. Ah, La masa atómica. un momento. Ujú. Masa atómica. ¿Cuánto dijo que era? Para ponerlo correcto. Ah, la masa atómica del hidrógeno es 10.07 gramos por molécula. 10.07. 10.07 G de gato diagonal mol, que va a ser gramos por molécula. Muy bien. Ujú. Entonces el número entero, el número grande, ese es básicamente la cantidad de electrones. El número con el montón de decimales es la masa atómica. Entonces, bueno, lo hubiera hecho de colores, pero bueno. El hubiera no existe. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Feliz inicio de mes para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias, Igualmente, Iván. muchas gracias, bendiciones. Entonces, básicamente, el símbolo atómico es las iniciales en latín del elemento. En este caso, H es hidrógeno. En latín, pues supongo que es hidrógenos. Y y pues se utiliza la primera letra. Ya cuando se empiezan a repetir las letras, se utiliza una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, de cada tercera letra. Pero para nosotros lo único importante es saber identificar el símbolo atómico y qué significa. Por ejemplo, de la plata es AR. Ese es plata. Porque en latín, plata es argento. Del oro es AU, que es auro en latín. Entonces, Entonces, aurus es oro en latín. en latín, sí. ¿Son palabras o como lo llaman o es como la forma? Y No, plata, así sí. se dice, maestro, en latín, argentino, Argentum, argento. sí, pues es latín, argentum. So, en AR es igual a, es la inicial. Plata, ajá, So, si vemos esas iniciales, ¿qué nos significan? plata.
Oxígeno, pues es O. Sodio es Na, así que no sé cómo se diga sodio en latín, pero es Na. Etcétera, etcétera. Yo pensaba que eran todo al azar, no sabía que era en latín. No es en latín, no es salón. Nada es salón. Y es que antes el latín y el griego pues eran los idiomas de la ciencia. Por eso Newton escribió sus libros, Principia de Matemática y Principia de Óptica en latín, no en inglés ni en inglés. Profe, Sí, creo, no sé, discúlpeme, estoy equivocado, porque no la plata es AG. oh sí, AG, gracias. Es cada tercera letra. Sí, pues Argentum, Argentum, sí. exactamente ARG, Argentum. Sí. Y es cada tercera letra. Argentum. Ah, Es Cada AG. tercera. AG. Entonces el oro sería AR, ¿no? Es AU. Yo no sé el oro por qué es AU, pero la plata es AG. Esa es por Aurus. Aurus, ajá. Esto quiere decir que son las primeras 3 letras. No necesariamente las primeras 3 letras. Pueden ser las primeras 2 o cada tercera letra, dependiendo si ya se repitió mucho. Ah, Porque el oro es AU y la Au. plata es AG. Pero básicamente son las iniciales del elemento. Es de la tabla periódica, ¿verdad, maestro? Sí, es de la tabla periódica. Sí. Tabla periódica. Eso no lo teníamos que aprender en la secundaria. Sí, ya. Nosotros aquí afortunadamente no. No es Entonces, más son necesario. algunos los que se usan, como es el símbolo de átomo. No, atómico. es que la tabla se las van a dar en el examen. Lo único que tienen que saber es leerla. Esto es todo. Como la abreviación. No, pues saber leer, saber ¿Qué significa interpretar cada? la información, eso es todo lo que necesitan. Porque el nombre del elemento va a venir ahí, el símbolo atómico va a venir ahí. Lo que deben saber identificar es el número atómico, las siglas que le corresponde, en qué grupo buscar, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, siempre la masa atómica va a ser ese su valor, maestro. Las masas atómicas son constantes porque es lo que pesa cada elemento. Entonces aquí específicamente nada más estamos hablando del hidrógeno. Ya un elemento más pesado pues va a tener una masa atómica más grande. Este es el elemento más ligero y más común en el universo, así que es el número 1. Debajo del hidrógeno no hay nada. Y pesamos como el oro, ese ya va a ser otro valor. Sí, eso es diferente. Maestro, como estamos hablando de hidrógeno, Ok, gracias. ¿no le gusta cantidad? ¿Una unidad? Es 1.00784 unidades. Siempre va a ser unidad. Maestro, entonces ese uno que está ahí y ese es hidrógeno, dice, ¿verdad? Sí, es hidrógeno, sí. Sí, ese quiere decir que es como el primero de la tabla periódica que dice. Sí, es el primero. Oh. Entonces, si vemos una tabla periódica, déjenme saco una. Y si tiene el 2, eso quiere decir que es el segundo de esa tabla periódica, ¿verdad? Sí. O sea, es el segundo elemento. Sí. Ya puedo borrar, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, ya. ¿Todos? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, viendo las diapositivas antiguas, en inglés.
Aquí está la tabla periódica. Bueno, el hidrógeno no se ve. Está hasta arriba. Le sigue el helio, luego el litio, el berilio y así sucesivamente. Entonces podemos ver que cada elemento va a diferir solamente un electrón. Entonces, dentro de la tabla periódica tenemos diferentes familias de elementos. Tenemos metales alcalinos, tierras alcalinas, metales de transición, tierras raras, tierras radioactivas, otros metales, semimetales, no metales, gases nobles y el rey hidrógeno. Ahora, no necesitamos en realidad ir a mucho detalle de qué se trata cada una de estas familias. Lo único que debemos entender es de que los metales son conductivos de electricidad. Los no metales no son conductivos de electricidad. De que los gases nobles no se combinan con absolutamente nada. Y de que algunos elementos son altamente reactivos y otros no son tan reactivos. Entonces, en este caso, para nosotros en el GED no necesitamos entrar mucho a fondo, pero sí entender la clasificación de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos no metales y básicamente todos estos no metales están de este lado de la tabla. Todos los semimetales están aquí en esta parte de la tabla. Los metales de transición, son los metales de transición, sí, los que están aquí. Ya después tenemos los semimetales. Entonces, un metal puede conducir electricidad. Un semimetal puede, pero no tan efectivamente. Por ejemplo, el silicio lo utilizan para los circuitos. ¿Por qué? Porque se puede controlar o la transmisión de la electricidad es más lenta. En cambio, se utiliza el cobre para la transmisión de electricidad de una estación a otra y para básicamente pues sí, crear los cables eléctricos y eso porque es altamente conductivo. Entonces, esa vendría siendo la diferencia entre un metal, un semimetal y un no metal. La habilidad de transmitir electricidad. Siendo el cobre uno de los más conductivos, el litio pues almacena la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Son metal alcalinos. una pequeña nota le puse, los metales son conductores de electricidad. No Sí. metales no transmiten electricidad. Exacto. Semimetales pueden conducir electricidad, pero no efectivamente. Ajá, exactamente. Entonces aquí tenemos, como les digo, las iniciales de los elementos, ¿no? Ferrum, que es en latín, como les decía, el argentum, que es la plata, el aurum, que es el oro, sodio, no sé cómo sea sodio en latín, litio, pues es litio, eso no cambia, y así sucesivamente. Ahora, estos elementos de abajo son los elementos radioactivos. Un elemento radioactivo es aquel que con el tiempo se desbarata rápidamente. Va soltando electrones y se va disipando. Eso es lo que lo hace radioactivo. Todos los elementos van a tender a básicamente a tener cierto nivel de radioactividad. Pero lo que es un elemento radioactivo es
que básicamente se desbarata rápido a comparación de los demás. Y dentro de estos elementos radioactivos, muchos de ellos son elementos artificiales que se inventaron mediante fusión, como el einsteinium y el californium y el berkelium. Son elementos que no existen en la naturaleza, que se inventaron en un laboratorio y nada más duran una fracción de segundo. Y así hay varios elementos que Maestro, esos Sí. que inventaron y también están en la tabla. aquí están. El berkelium, el californium, el einsteinium son inventados. Y esos duran nomás segundos. Menos de un segundo. Sí. No. Ok, gracias. Con lo que se utiliza para hacer bombas nucleares o para hacer electricidad con plantas nucleares es el uranio y el plutonio. Maestro, como él mencionó, como el copper en el 26, ¿cómo dijo que es? Ya. Ese el fierro. Ya, so, dijimos metales, como ahí estoy viendo la tabla, dice semimetales, Ujú. no metales. Esto es, transición, metales de transición. Transición. Y los gases, dijo, los gases nobles, ya, dijo Los- que esos no necesitan de otro, Esos no se acoplan a nada. ok, esos tienen una función por sí mismos. Básicamente viven por sí mismos. Ah, Se les llama nobles porque no se revuelven con nada. ya, es porque dijo, no se pueden mezclar con nada, solo tienen su propia función. So, aunque si trataran como de combinarlos para hacer algo, no van a poder, o sería. Se necesita mucha energía. Ok. O sea que sí se puede, pero se ocupa mucha energía. Entonces un gas noble, se les llama nobles porque porque supuestamente pues no se revuelven con nadie más. O sea, no se juntan con absolutamente nada. Entonces, si estos son gases nobles, el carbón vendría siendo como una dama de la noche, o el sodio, porque son altamente reactivos. O para no ser sexistas, también un caballero de la noche. O sea, son altamente reactivos y con cualquier cosa se pegan. Oh, Mientras que los gases nobles no. ok. Son más- Y ahorita vamos a ver la razón del por qué. Preguntas. Maestro, el uranio y el plutón, entonces dice que se usa para las bombas atómicas. Sí. ¿También lo pueden usar como para las balas o ese es otro diferente? No, para las balas se usa el plomo. El plomo. Sí, pues las balas de uranio no sirven de nada. Oh, ok. Plomo y pólvora, que no, para hacer explosión. La pólvora para hacer explosión, pero el proyectil es de plomo. No sé. Maestro, entonces los elementos radiactivos, esos son los elementos, los que están en morado de tierra rara radioactiva. Sí. Tierra rara, radioactiva, sí. Es de romper. Digo, trabalengua, sí. Sí, Tierras raras radioactivas. ok, y esas son las que se destruyen rápido y son artificiales creadas en laboratorio, ¿verdad? No todas. ¿O no todas? No todas. Ok, Del Americum en adelante. ok. América. Sí, porque el plutonio existe en la naturaleza y el uranio existe en la naturaleza. ¿Y cuál es la diferencia entre alcalinas de metal y alcalinas en la tierra de metal? Pues alcalino se refiere al pH. Ajá. Mm, es un concepto que se me hace muy difícil todavía procesar. Porque los dos son metales alcalinos, solo sí. uno es diferencia a tierra. O sea que básicamente cuando hablamos de una tierra, estamos hablando igual de la conducción de la capacidad de magnetismo y de la conducción de electricidad. Por ejemplo,
si se puede pegar a un imán o si no se puede pegar a un imán. Si se puede conducir electricidad o si no puede conducir electricidad. Porque cuando hablamos de alcalino, no les sabría yo decir. Porque le digo, también para mí química fue algo como que no muy bueno. Maestro, ¿No tiene nada que ver con que sea como caliente? No necesariamente, no. Lo único que afecta es de que a cierta temperatura su estado va a ser líquido, sólido o gaseoso. Por ejemplo, si hablamos del mercurio, el mercurio a temperatura ambiente en la Tierra es líquido y es el único metal líquido a temperatura ambiente, entre comillas. Mientras que el resto son sólidos. El oxígeno, el cloro, y otra cosa. Pues todos estos gases son gases a temperatura normal y el resto son sólidos o semisólidos. Entonces ahí tenemos que aprendernos como los grupos, ¿verdad? Todos los grupos que son de metales alcalinos, todos los grupos que son de metales alcalinos de la tierra. Sí, no necesariamente aprendértelo, porque te digo, en tu examen va a venir una tabla periódica. Ok. Nada más que si te preguntan acerca de qué familia pertenece, pues tú nada más saber leer el color y encontrar el elemento. Eso vendría siendo todo. O sea Gracias. que aquí, como te digo, no te van a preguntar que te memorices, sino que analices los datos que te presentan. Maestro, y como dijo, hay los números, Ujú. por ejemplo, el hidrógeno tiene el número 1 arriba, Sí, es el primero que está en la tabla, pero luego en la explicación que da aquí dice el número 1 corresponde a la cantidad de electrones. sí. Entonces, está en la tabla y los tienen organizados, depende de cuántos electrones ¿Cuántos tiene cada electrones tienen? elemento. Sí, entonces vamos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Entonces de izquierda a derecha y así se va organizando. Por eso es tabla periódica, porque va por cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya se nota que en ciertos grupos hay ciertas características, como cuál es la característica de un metal que es conductivo, cuál es la característica de un no metal que no es conductivo, de un semimetal que es semiconductivo, o sea que que sí, que no, genera calor. Maestro, ¿el criptón sí existe? El criptón sí, la kriptonita no. Oh, ok, pensé que era lo mismo. No, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando le ponemos electricidad a un cable metálico, no genera calor. Bueno, depende de la carga eléctrica, voy a corregir eso. Depende de la carga eléctrica. Pero un semiconductor, como en una computadora, por el simple hecho de que le estamos dando toques, esa electricidad genera resistencia y genera calor. Pero, por ejemplo, el cable ese de cobre que está en el suelo, que está conectado al proyector ese, al tocarlo no produce calor, pero tiene electricidad adentro. Ajá. El semiconductor, si se le aplica electricidad, vibra y genera calor. Ya, porque yo he visto esto, no sé si está relacionado. A veces en un cable que conecta a la gente en algún aparato o lo que sea. Ajá. Ese cable a veces se siente caliente. Aquí tiene que ver algo con... Hay exceso de corriente. Ok, maestro, otra pregunta sobre eso, sobre los números. Están los números, como dice, ese número de electrones y van en orden. Por ejemplo, vamos a decir el número 30. Ajá. Este pertenece a los de transición de metal. Sí. Y luego se sigue el 31, que Ajá. viene siendo otros metales. Otros metales. Y luego sigue el 32, que es un no metal. metal. Son tres como diferentes categorías. ¿Por qué es que van como en secuencia? No, es que la secuencia es el número atómico. O sea, Es como coincidencia que son este número les tocó.
de electrones. Sí, pues sí, es coincidente. O sea, básicamente al ir estudiando cada elemento se va descubriendo que tienen esta cantidad de electrones y se les va poniendo en ese orden. Porque había otras maneras de clasificar, esta supuestamente fue la manera más fácil de clasificar. Porque la diferencia de un elemento a otro es simplemente un electrón. Entonces, al ir añadiendo electrones o al ir quitando electrones, va cambiando, como les digo, las propiedades del elemento. Por ejemplo, el potasio es un metal alcalino, pero el calcio es una tierra metálica alcalina. Y ya lo que le sigue el escandinavium es un metal. Ah, ok. So, ya, porque pertenecen a categorías completamente diferentes. So, una pregunta más. Por el potasio y el calcio, ¿eso es lo que uno toma? ¿Es lo mismo? Es lo ¿Estamos mismo. hablando de potasio y calcio que Sí, es toman lo en una mismo. pastilla? Sí, pues, es lo mismo. Ok. Es lo que les digo, o sea, todo en el universo está hecho de químicos, todo es químicos, todo es procesos químicos. Entonces, el calcio de la sal es el mismo, el calcio de la sal, el calcio en los huesos es el mismo calcio de la leche, el mismo calcio que tapa las tuberías. ¿O el El, sarro que decimos? ajá, el Ok, sarro. ok. El sodio es el mismo sodio que está en la sal, el mismo sodio que está En las latas. en todos lados. O sea, estos elementos se combinan de manera diferente, como les digo, para formar moléculas nuevas con diferentes propiedades. Entonces, les decía que la diferencia entre un veneno y algo que se puede comer puede ser un átomo. El O2 es el oxígeno que respiramos. Ay, perdón, pero el O3 es ozono y es tóxico. ¿Y es O3 porque le echaron una cucharadita de más o Sí, pues por tiene un oxígeno extra. Sí. Ok. Entonces, todos estos, entre comillas, químicos, porque son químicos, todo en este universo es químico. Es de esa manera. Es muy interesante. Pues. Maestro, por eso a veces hace daño cuando uno dice, no, es que agarraste mucho químico, cuando pueden estar haciendo, supongamos que están echando como veneno para las arañas. Lleva químicos y también a la gente le hace daño porque no usa máscara y todo eso. No, pues es que, como les digo, todo es químico. Lo que pasa es que en nuestra vida diaria nosotros nos referimos a químicos, a sustancias tóxicas, pero un químico no necesariamente es tóxico. Si hablamos de veneno, pues eso fue diseñado específicamente para controlar una plaga y se tienen que tener ciertos cuidados. Pero en general, un plátano es un químico, una manzana es un químico, la leche es un químico, la sangre es un químico. A eso es a lo que me refiero. De que no nos debemos de asustar que porque las cosas tienen químicos, pues todo depende de cuál sea el propósito de dicha sustancia. En el caso de un veneno, pues es control de la plaga. En el caso de la fórmula para bebé, pues es nutrición para un infante, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos dos tipos de enlaces. El enlace iónico y el enlace covalente. La diferencia entre estos dos enlaces es su fortaleza y la manera en que interactúan los electrones. Nos vamos a enfocar más en el enlace covalente, pero tenemos que estar enterados del enlace iónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el enlace iónico? Que un átomo le roba un electrón al otro y así es como se juntan. En el caso del enlace covalente, se comparten los electrones. ¿Ese es un ejemplo del covalente? Este es un ejemplo del covalente. No, este es de iónico. Sí, Y con el que le robó ya hace lo mismo. ¿cómo hace lo mismo? O sea, ya tiene lo mismo como el que está el otro, se ve que tiene otro anillito con más átomos.
Son electrones. Electrones, perdón. Sí. Y le roba, se ve la flechita que le roba uno. Sí. ¿Ya se hace casi igual que ese? ¿O está compartiéndolo? No se lo quitó. Pero al quitárselo se quedan juntos porque el otro no puede sobrevivir sin el electrón que le hace falta. Pero ya no orbita se puede decir que ya no orbita en el átomo anterior. Entonces, como que se fusionan Sí, pues se cuando le fusiona. quita todo. Sí, Ok. se podría decir que sí. Y no le quita todo, le quita uno. O dos o tres. So, la figura es como un átomo y los puntitos son vienen siendo electrones. Electrones, sí. Entonces, en este caso, maestro, es como anular un electrón, porque como dice, no va a funcionar por a qué lado vamos a hacer. No anular, sino que, pues básicamente, ¿cómo lo explicaré? Porque dice que no sobrevive por el so, Básicamente, imagínense que tenemos un lote y dos personas construyen dos cuartos juntos. A mí me dijo Omar que a la una te iba a estar esperando. Cuando eso pasa, Usted no vas a ir. si se aprovecha uno, Para que le lleve el perfume los $20. nada más deja una sola puerta como salida para los dos. Entonces, por fuerza, tiene que cruzar la casa del otro para poder salir. Ahora, en el covalente, también se hace una puerta, pero esa puerta es neutral. No necesito cruzar por el pasillo del otro para salir, yo puedo salir independientemente y el otro puede salir independientemente, aunque nada más sea una puerta. una funciona, solo una funciona en un tiempo, Ujú, puede ser. sí, En el covalente, ¿verdad? sí. Y ¿cómo decimos la palabra del otro? En el iónico es una sola ok. cosa. Ok, gracias. Se Sí. atiende más eso. Maestro, Sí, estaba mirando, así se llama la de esa, electrón y protón. protón, protón, electrón. O protón, electrón y protón. Sí. Ah, ok. Gracias. Porque debe haber un balance pues eléctrico, electromagnético, para que la sustancia sea estable. Maestro, ¿cómo se traduciría ahí donde dice en el dibujo Ajá, átomo con electrón qué? ¿Qué es spare? O esa palabra. extra, Ajá. átomo con electrón extra. ¿Átomo con electrón qué? Extra. Extra. Oh, ok, gracias.
o de sobra, pues. ¿Hay sonido, maestro? Sí, sí. Ok, Sí, sorry. después se están copiando, pues, están que darles oportunidad. Ok, gracias. Sí. Dice Ezequiel que no puede escuchar, que no estoy hablando por eso. Disculpe, profesor. Un ejemplo como de un enlace iónico es como los compuestos de dos elementos, por ejemplo, como cloruro de magnesio o sulfato de potasio. Sí, o ahí, ya se me fue el nombre. Hipoclorito de sodio o carbonato de calcio, más o menos así. Sí, o sea, básicamente cualquier cosa con cloro va a Ah, tener un enlace iónico. ok, que más o menos estoy acordando, porque ya fueron muchos años. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. El cloruro de sodio es uno de los más comunes. O sea, Ah, sí, el cloro es una sustancia que cuando se pega, se pega. sí, ¿ah? Sí, entonces se necesita una cantidad grande de energía para separar y aparte, pues es muy reactivo también. Sí. Este, por eso no hay que mezclar ni alcohol ni vinagre con cloro, mucho menos amonia. Ujú. Pero sí, cualquier sustancia que tenga cloro tiene un enlace iónico. Se puede, si se mezclan eso, se puede como explotar. Hacer gas. Es lo que hacen. No explotar en el caso de la mezcla de un ácido con una sal, se libera el cloro y el cloro es altamente tóxico. Sí, hacer como intoxicación. Sí, o sea, puedes quedar ciega, a quemar la piel. Maestro, Maestro. una vez estaba lavando la bañera y eché ese polvo Comex Ajá. y luego le dejé caer cloro. Usted viera qué horrible el olor en la casa. No, Yo no, no hallaba qué hacer porque hasta el niño comenzó a toser y me salí, puse el abanico, el aire acondicionado y abrí todo.
Sí, porque eso es súper tóxico, sí. Sí, bien, o sea, no se iba el tufo, me costó quitarlo. Sí, sí, o sea, así era como mataban pues a los judíos en la Ay, Alemania qué nazi con triste. esa Sí, cosa. eso le iba a decir, que yo había escuchado que el cloro era la arma más para ellos. Mataron con cloro todo. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que también tenemos en casa, Utilizan tantos químicos. ¿sí? O sea, hay que tener cuidado porque les digo, hay cosas que suenan, ¿cómo se llama? Que dan miedo y no dan miedo, y hay cosas que parecen inocentes, pero no son tan inocentes. Sí, Mm. sí, porque el cloro todo el mundo lo ocupa pues en su casa para limpiar, para desinfectar. Y uno lo mira pues como algo normal, pero Ajá, sí es peligroso. sí, peligroso. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Sí, bueno, por mí sí. Ya sé. ¿Sí? ¿Todo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y después tenemos el enlace covalente, y en el enlace covalente se comparte el electrón. O sea que aquí no se quita uno el otro, sino se comparten. O sea, es como les decía con el ejemplo de que dos personas construyen un cuarto. En el enlace iónico, nada más hay una salida y hay que cruzar el cuarto del otro para poder salir. En el enlace covalente hay una salida, pero cada uno puede salir sin cruzar el territorio del otro. Entonces, compartido y es menos fuerte que el iónico y y es reactivo. Porque básicamente lo que el iónico busca es ya cerrar el ciclo y que ya quede cerrado. Aunque bueno, eso es básicamente lo que busca cualquier átomo, estabilidad. Entonces empieza como el de arriba y luego ya se queda como estable ya junto. Sí, Oh, ahorita se viene, les digo que se viene más o menos lo bueno, lo que, lo trabajoso. los que nos va a poner a pensar. Sí. Maestro, Sí, bond es como enlace. ese enlace. Sí. Oh,
Pues la mayoría de los moléculas unielementales o monoelementales son de enlaces covalentes, donde se comparten un electrón o dos, para que así se estabilice la molécula, se estabilice el elemento, se forme la molécula y quizás se pueda juntar con otra. Porque acuérdense que les mencioné la vez pasada que los elementos, que a los átomos no les gusta estar solos, que les gusta estar por lo menos en pares. Entonces, por lo general, forman enlaces covalentes. Esto todavía es de química, ¿verdad, maestro? Sí. Maestro, ¿a qué se refiere cuando dice ahí que los enlaces covalentes no son polares? Polares se refiere al electromagnetismo, ¿Como un imán? como un imán, sí. Ok. Maestro, otra pregunta. Ahí donde dice en los enlaces covalentes no polares, el elemento con la electricidad electronegativa más alta atrae los elementos de otro elemento. Eso quiere decir que el que es más, el que tiene la electronegatividad más alta o más fuerte es el que le quita al otro. Básicamente, piénsalo de esta manera. Un átomo tiene un montón de electrones Ujú, y el otro átomo tiene un montón de espacio. ujú. Entonces, el que tiene un montón de espacio es el que va a atraer al que tiene muchos electrones. Oh, entonces no es al revés, el que tiene los muchos, son las bolitas, ¿no? ¿Qué dice? Sí, ajá. El que tiene muchas de esas bolitas y el que tiene poquitas, el que tiene muchas no es el que le quita al que tiene ya pocas para que se unan. No, es al revés. El que tiene pocas le quita al que tiene muchas. Ah, O se las presta, pues, en el caso del covalente. oh, en el covalente se las presta. Se las presta, sí. ¿Y en cuál es entonces el que le quita y se fusionan? En el iónico, Oh, ok, gracias. de nada. Y en este nomás se las presta, pero no se unen, ¿verdad? Sí se unen, pero la unión no es tan fuerte. Ok, nada más así como se ve en el dibujito de abajo, Sí, más se pegan. sí. Entonces, el enlace iónico es como un matrimonio con bienes encomunados. El covalente es como un matrimonio con bienes separados. Así que es más difícil separar cuando se trata de bienes mancomunados que cuando es bienes separados, así con los electrones. Por ejemplo, cuando se quema el gas, ¿no? Se le añade una molécula, un átomo extra de oxígeno al monóxido de carbono. Entonces, básicamente, pues se juntan y ya. El intercambio de energía no es tan mayor para juntarlos ni para separarlos. En el caso, por ejemplo, de la fotosíntesis que hablamos anteriormente, que con la luz del sol, la glucosa
se separa y lo que excreta es oxígeno. Entonces ahí no se ocupa mucha energía para divorciar al carbón y al hidrógeno del oxígeno. Entonces, así son estas cosas. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya. Maestro, ¿va a pasar lista? Profesor. Ahí es hora, sí. Maestro, entonces covalente es como compartirlo. Sí, compartirlo. Pues, Tampoco, Sí, porque tampoco son los miro, ejercicios. Después nos vamos no a estar- miro los puntitos, maestro, en el segundo ejercicio. o el Son color, los Puede seis. poner como de otro color, ajá, el color que usó se mira más tenue que el primero. el Creo que son- rojo, el amarillo. Son Pero pues, 6. Ahí está. Ya. Muy bien. 1, 2, gracias. 3, 4, 5, 6. Ok. ¿Y por qué el 18 y el 32? Así son las reglas, no les sabía explicar porque pues así son las reglas. Ah, ok. Dependiendo desde cuánto vamos a colocar, ¿verdad, maestro? Que se van a ocupar las capas. O sea que básicamente vamos a distribuir los electrones En 8. y hasta que lleguemos a la última capa donde nos queden espacios libres. Pero el máximo que se nos va a permitir tener en cualquier momento va a ser 8 sin importar que haya otra cosa. Entonces, entonces aquí, por ejemplo, les decía, en el carbón son 6, son 2 y Y luego 4. 4 son 6. ¿Cuántos espacios libres me quedan? Me quedan 3. 4 espacios libres. 4. ¿Por qué Porque hay 4? 4, pero me caben 8. Me sobran 4 espacios. Oh, Acá ok. estoy ocupando 6. ¿Cuánto me falta para 8? Falta 2. Le sobran dos. O me sobran 2. Entonces, esos son los espacios que tenemos para hacer la unión. No, yo pensé que los espacios le llamaba como a las líneas que seguían ahí 18, 32, 2. Esos se llaman orbitales, pero dentro de los orbitales hay espacios. Oh, Bien. pero entonces nomás vamos a hablar del espacio que quedan en la que pusimos. De las dos cosas. Tenemos Oh, que tomar en cuenta cuántos electrones caben en cada orbital y cuántos espacios libres nos quedan por cada orbital. Entonces, como les decía, el carbón tiene 4 espacios libres. El oxígeno nada más tiene 2 espacios libres y así sucesivamente. Entonces, lo que nos interesa es cuántos espacios libres quedan al final. Eso es lo que nos va a interesar aquí. Para poder entonces formar la unión esta. El enlace, perdón. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Como que sí. quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo dice que se le llama órbitas? Orbitales. Orbitales. Sí, orbitales. Maestro, y ahorita ese 2 no se lo va a acomodar entonces al 18, a la otra órbita, orbital. No, porque pues ya no es necesario. Ahí Oh, quedaría nada más. no, sí, es nada más para ilustrar, porque te digo, no todo el tiempo va a ser así. Va a Lo haber que, cosas que va a cambiar, pero este es el esquema general. Pero siempre va a ser 2, 8, 18 y 32. Sí. Ok. lo que indica, maestro, es también el espacio que queda para los protones, ¿no? Para colocar más Electrones. electrones, perdón. Ujú. Maestro, y cada átomo tiene, por ejemplo, en este puso las 5 órbitas. Yo sé que nada más está dando ejemplos, pero, por ejemplo, como está diciendo, tiene el 2, 8, 18 y 32. Y en este caso que tiene una más, empieza otra vez de 2. ¿Ese 2 significa algo? Sí, pues que aquí nada más cabrían 2 electrones. Ok. So, no Y es de si que- tenemos 2, maestro, ¿Verdad? como nitrógeno, o si tenemos como 2 elementos, 2 elementos, 2 electrones. dos electrones, como por ejemplo hidrógeno y nitrógeno. No, pues ese así se queda. Por ejemplo, el helio es un gas noble, ese no es reactivo, porque ya está lleno.
El hidrógeno puede prestar y puede recibir 1. Entonces, si regresamos a la tabla periódica, ¿en cuál color irle? El amarillo. El hidrógeno tiene 1. Entonces, el orbital le caben 2. Al orbital le caben 2. Por lo tanto, puede prestar y puede recibir 1. En el caso del helio, él ya está lleno. Por eso no puede reaccionar con nada. Porque ya no tiene ningún espacio libre. El neón igual, ya no tiene espacios libres. Porque es 2 y luego 8, ya son 10, no hay espacio. El que sigue tampoco ya no hay espacio, o sea, por eso son gases nobles, porque básicamente ya no hay lugar para compartir electrones. Mientras, por ejemplo, con el carbón, que tiene 4 lugares, o el oxígeno que tiene 2, etcétera, etcétera, o el cloro que tiene 1, etcétera, etcétera, son los que pueden reaccionar. O el sodio, que es altamente reactivo. Maestro, pero por ejemplo, como el neón, tiene 10. Entonces, si se pasa a la tercera órbita, serían 2 y 8 serían 10. Y ya. O eso tiene que quedar en la misma órbita sobrante, ¿verdad? No es del total. No, no es Está del bien. total, o sea, Ujú, es a lo que creo que Salva también tenía la duda. ujú. Si el hidrógeno tiene 2 electrones, pues nomás tiene Sí. nomás tiene un orbital, no tiene más orbitales. Si el oxígeno tiene 8 electrones, tiene 2 orbitales y ya, o sea, no tienen así un montón de espacio vacío, no. Y las órbitas, como dijimos, siempre van a... ¿Cuántas orbitales puede tener cada átomo? No, pues depende del número de electrones, es lo que le digo, o sea, no va a O, exceder. ahí puso las líneas. En una órbita tiene 2, en otra tiene 8 Sí. electrones, en otra tiene 18, 32. Por eso, ¿Puede expandirse no, más? ya no. No. Es hasta donde llegó. Ah, Hasta donde se distribuyó el electrón, hasta ahí queda. O sea, como le digo, el hidrógeno y el helio nada más tienen un orbital. El oxígeno tiene 2, el carbón tiene 2 y así. O sea, no tienen más espacio. El espacio está limitado.
Maestro, esa es la tabla que nos da como la estructura de cuántos electrones tienen. Es lo que tenemos que calcular nosotros, sí. Oh, me acuerdo que eso nos la daban la tabla Lewis. Maestro, entonces el número de valencia, ¿ese lo tenemos que buscar nosotros? Sí, Ok. ¿Esto es un ejercicio? no. No. Vamos al break. Y cuando regresemos continuamos. Ok, maestro. Entonces, como les digo, es un montón de trabajo, pero ya encontrando los más usados, pues ya nomás es de acordarse, ¿no? Y ahorita pues nomás vamos a ejercitar un poquito. Entonces, como se los había puesto en el ejemplo anterior, básicamente es eso, ¿no? ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. Sí, maestro, ya, por mí ya. No, no espero. Ahora sí. Ya. Ya. Ok. Ok. Ahorita vamos a hacer los ejercicios juntos para encontrar primero los covalentes. Ya después hacemos la unión.
Maestra, dice que dibuja un arreglo de los números de bonos. Ahorita vamos a hacerlo. Ok. Pues no, ¿verdad? O- Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Maestro, también donde dice el número de enlaces en será igual al número de electrones, o es el número de enlaces nada más será igual. O sea que, como les dije en el ejemplo anterior, ¿no? Hay 4 electrones para prestar y hay 4 espacios para recibir. A eso se refiere esto. ¿A eso se refiere la palabra en? Estamos hablando de esta parte, ¿no? Sí, dice el Sí. número de enlaces en. En será No. igual. Faltó la palabra orbital, en el orbital. Ok, entonces el número de enlace en el orbital. Sí. Ok, gracias. En el orbital será igual al número de electrones de enlace. Del enlace, sí. Ok. Es que les digo, pues que ahorita me puse, la máquina lo tradujo porque no lo tradujía. ¿No? Yo pensé que ya lo tenía traducido. Y abajo dice, dibuja un arreglo de los números de bonos. Ah, eso todavía no lo vamos a hacer. Ah, porque bonos no sé. Es all right. Sí. Ok. En el Está bien. original. Ah. ¿Ah, ya terminaron? A regresar aquí. Ya. Voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, tengo un átomo de fierro o de hierro, pues, de hierro. ¿Cuál es el número atómico del hierro? ¿26? 26. Entonces, si hago mi dibujito. 1, 2, 3. Es 2, 8, 18. ¿Sí o no? ¿El 32 no lo vamos a poner? No, pues vamos a ver primero si acabamos de llenar estos espacios. Y si no acabamos de llenar estos espacios, pues sí. Ok, gracias. Entonces, aquí van 2. Aquí van 8. Entonces, 2 y 8 son 10 para 26. 16. Falta 12. ¿Eh? 10. Entonces, 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6. ¿Cuántos espacios me sobraron en este orbital? 2. Entonces, los covalentes, Ese color no lo veo muy bien, maestro. El morado o el verde. era el amarillo que usé en el otro. Pero sí se ve. 18 menos 16. Yo sí veo, pero No. Que yo ya no pues, veo. ¿será que Disculpen. tengo buena vista? No, eso que bien. Trate de poner su tableta o su teléfono en contraste alto, Ujú. para ver si eso ayuda. Porque pues yo en Sí. ese sentido no puedo también hacer mucho. Ya lo hice como el Zoom, ya lo miré. Muy bien. Gracias. Sí, de nada. Sí.
que me pongo unas gotas y a veces sí le he platicado, pero está bien. Sí, está bien, sí. Sí, le digo, hay muy poco que yo puedo hacer de mi lado, pues. Puedo escoger colores, pero le digo, este amarillo fue el que usé en la diapositiva anterior. En el ejemplo anterior, y ese sí lo veía hace ratito. Entonces, para que ajuste también el contraste en su aparato. Entonces, el fierro tiene 26 electrones y los distribuimos. Entonces, son 2 y 8 son 10. Para 26 necesitamos 16. Entonces, 18 menos 16 son 2 espacios que nos sobran. Entonces, el fierro tiene 2 covalentes. Porque es lo que nos hace falta para terminar el orbital de 18. Oh, 2 covalentes. 2 covalentes. El número que se resta. Sí, entonces así es como sabemos cuántos electrones todavía le caben a ese orbital. Y así es como lo tenemos que poner, los 2 puntitos a los lados. Sí. Oh. Entonces a veces va a haber 2 puntitos, a veces va a haber 1 puntito, a veces van a haber 4 puntitos. Ahora, por ejemplo, el sodio. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? ¿11? 11. Entonces, orbitales 1, 2, 3. Acuérdense que el máximo es 8, no nos podemos pasar de 8. Entonces aquí son 2 y 8. Bueno, esta va a ser una excepción, el máximo van a ser 2. Entonces, aquí son 2. Aquí son 8. ¿Cuántos? Y aquí el máximo van a ser 2. No 18, van a ser 2. Maestro, disculpe, ¿eso solo eso han hecho? ¿Perdón? ¿Solo eso han hecho? Sí. Ok, estoy regresando. So, vamos a tomar uno y va a quedar un espacio. Vamos a tomar uno y nos va a quedar un espacio. Entonces el sodio quedaría con un puntito. Porque hay varias excepciones, pues. Aquí no es que nos quedan 17 lugares, no. Nos queda uno nada más. El covalente del sodio. Uno. Maestro, ¿y se tienen que ir poniendo de acuerdo a la órbita? Sí, se Como tiene que poner. en el 2, luego el 8, o sea, no podemos como dejar 7 y que sobre uno y ponérselo acá. No, no. Tiene que ir de acuerdo al número que va dando la órbita. Sí, se tiene que llegar al máximo por órbita. Ok. Maestro, como en este caso del sodio, la tercera órbita sería 18, pero en este caso. El máximo es 2. Sí, porque, o sea, no necesariamente a fuerza son 18. Es 2, es 8, o es 18, pero no, o sea, no, aquí no nos quedan 17 espacios vacíos. Entonces nosotros vamos a ir mirando más o menos cuánto nos sobra. Por ejemplo, si tuviéramos uno más grande, le íbamos a poner el más grande, ¿verdad? El 18. En ciertas ocasiones sí. O sea, hay ciertas excepciones. En la mayoría de las veces sí. Porque lo que estaba viendo es como los otros ejemplos que nos puso, que va a 2, 8, 18 y 32. Y 32. Ajá. No necesariamente, pero ese es el orden más básico. Y como le digo, no vamos a llegar hasta el 32. Ajá. No, la mayoría se va a quedar en el 18. Y como les digo, el exterior, lo máximo que puede llegar es 8 o 2. No puede llegar a más. Porque en el octeto, lo máximo que se puede tener es 8 a la vez.
O sea, es por eso que ahorita en este caso puso la tercera orbital 2, Dos. porque estamos hablando del octeto, ¿verdad? Ok. Y así queda 1 menos 1 sobre 1. No, 2 menos 1. Eso, O el espacio. Ey, En la segunda línea puso 7, ¿verdad? ¿no son 8? A ver. Ya, sí. Bueno, son 7. agregamos uno más. Ya. No hay problema. O sea que ahí lo máximo que podemos poner es 8, ¿verdad? Sí, es que es lo que le decía pues a Rosalba. Tú a cada línea le vas a poner el máximo y ya lo que sobra lo vas a distribuir en el orbital que sigue. Teniendo en mente que el máximo puede ser 8 o puede ser 2. Ok, es que todavía no entiendo. Sí, Entonces, están raros. el 11, ve que es igual a 11. Lo tenemos que distribuir como que es entre las 3 rayitas, ¿no? Pero poner lo máximo en la segunda. Sí, pues, o sea, tienes 11 y empiezas de adentro hacia afuera. En la primera te caben 2, en la que sigue caben 8, ya son 10. Ujú, Por lo tanto, en la que sigue, para 10, para 11 falta 1. Pero ya al tener ese 1 afuera, ujú. ya no son 18, ya son 2 nada más. O sea, no tienes 17 espacios libres, nada más son 2. El que ya está ocupado y el que te hace falta. Oh, por eso le puso el 2 ahí. En Sí. el último. Ujú. Ok, ay, no. Ok, gracias. Sí, esto está enredoso. Esto me cae gordo. Hagamos otro ejemplo. ¿Lo puedo borrar? ¿Sí, todos? Sí. El silicio. ¿Cuál es el número atómico del silicio? 14, 14. creo que sí. Dice Alexa que es 14. Le haremos caso a Alexa. Alexa sabe más que nosotros. Entonces, tenemos silicio y otra vez 1, 2, sería 2, 8 8. Y vamos a ver, pues serían 1, 2, ¿sí? más Entonces 8, sería 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuánto me falta para 14? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el máximo aquí van a ser 8 menos 4. Nomás me van a quedar 4 lugares. 4. Y así es como funciona este asunto. Si ven que no necesariamente ocupo todos los 18, porque así no es. El máximo es 8 o 2. Maestro, disculpe, la 8. tercera onda no es 8 o 18. No, pues, eso es lo que estoy explicando. Ok, No necesariamente son 18 espacios, ok. sino que el límite es 2 u 8, dependiendo de la suma de los primeros. Ok, maestro. Siempre nos vamos a referir a los primeros, ¿verdad, maestro? Sí, Para llenarlos y ya la tercera órbita. exactamente. Y siempre tenemos que ocupar la tercera órbita. No necesariamente, por ejemplo, si hablamos del litio, ¿cuántos tiene el litio? Litio.
Pues ahí Dos. la compañera Siri Uno. o ¿Cuántos? Alexa. Tres. Tres. Entonces, litio igual 1, 2. ¿Cuántos caben Dos. aquí? 2, 2 para 3, 1. 1. 1. Le ponemos 2, Le ponemos 2, sobra 1. sobra 1. Ok. Litio. ¿Y eso cómo nos pueden preguntar en el examen? Sácale o llena las órbitas de busca el número de litio y distribúyelo. Lo que le van a preguntar es que balancee una ecuación. O- Ahorita apenas estamos empezando a gatear, todavía no llegamos ahí. Porque lo que sigue pues es formar la molécula. Y para formar la molécula tenemos que saber el cuántos electrones número. covalentes hay. Ok. ¿Y hay casos que nomás usen uno, maestro? Sí, Como el hidrógeno. el hidrógeno. Sí. Y ahí que queda menos 1 menos 0. Queda- no, pues en el hidrógeno es igual a 1. Entonces, hidrógeno es 1. 2 menos 1 me queda 1. Porque el máximo en la primera línea son 2. El 2. Los que tengan muchos, sí vamos a buscar muchos órbitas. Sí, pero no vamos a ser tan crueles. Pues sí, más o menos estamos dando una idea. Sí, ya lo entendí. Gracias. Sí, A muy bien. veces soy preguntona, pero mejor me gusta preguntar, maestro, porque así lo entiendo mejor. No, Ay, sí está bien. disculpe. No, está bien. Muy bien. ¿Qué puedo borrar? Sí, ya. Sí. Ya les va a dar tarea. Ya. Al sodio ya lo hicimos. ¿Sí, no? El sodio ya lo hicimos. El sodio, ¿no? ¿No? No. El sodio Sí, es el- maestro, ya lo hicimos, Ya es lo la hicimos. Na, ¿no? Sí, Ya lo hicimos. sí, ya lo hicimos. Sí, sí, ya, sí, Ya, sí, sí, sí. Un segundo. sí. No nos quiere dar los mismos. ¿Eh? No, nos pues quieres no. poner. No. Potasio. Magnesio. Cobre.
Y también vamos a hacer los mismos dibujitos, ¿verdad? Sí. O si lo puedes hacer con álgebra, hazlo con álgebra. Con lo que te sientas más cómodo. Pero sí es lo que estábamos haciendo ahorita. Es lo que le estamos sacando, maestra. Con bolitas y palitos. A mí me gustaron mucho las órbitas mejor. Gracias. Sí. Bueno. Yo también. Sí. Xenón. ¿Ese xenón es el nuevo gas para los faros? Pues es un elemento, no sé para qué se usa. Es un gas noble. Bueno, ya le da respuesta. Son los nuevos, ¿no? Los No, faros no de es xenón. nuevo. No es, Ujú. no es nuevo. No, No. luego el faro de xenón. O el carro, no sé. No sé. No, faro para los faros. De los O focos, faro, los carros. le digo, no sé. O sea, Oh. yo sé, yo lo conozco como un gas, Sí, es gas. pero no sé qué aplicación industrial tenga o desde cuándo tenga una aplicación industrial. Ujú. Para los carros eléctricos, xenón. Sí. Ok. El oxígeno también ya lo hicimos. El silicio ya lo hicimos. Sí. Es que no se las quiero dejar tan difíciles tampoco. Porque no hay que ser crueles. Pues con eso se está bien. El cloruro, maestro. ¿El cloro? No, el No hay cloro, es cloro. 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 Ese no lo hicimos. No. Ese no tiene mucho. No, no tiene mucho, pero está difícil. Así con ese está bien, maestro. Ya Yo creo van 8. Que nos deje 9. Para ¿Quiere que no llegar se- a 10, diga? No, ya con eso. Así, muy bien. Ok. Ya con eso. Entonces, ese es el primer paso para luego hacer los demás, ¿verdad, maestro?